Ya cuando estudias, a mí me marcó mucho fisiología, cuando veíamos cómo funcionaban, cómo se forma la visión, cómo se forman los sonidos, el oído. Es una cosa interesantísima porque de receptores, unas neuronas modificadas en la piel o en los ojos, que dependiendo si son estímulos táctiles o luminosos o ondas sonoras, a final de cuentas se van por el mismo axón, ¿no? La misma estimulación eléctrica, pero en el receptor, en la parte de la cabecita, por así decirlo, de la neurona, cómo la luz hace cambios y se convierte en estímulos eléctricos. O en el caso del tacto, el movimiento, el tacto, o sea, la deformación de esas células produce estímulos eléctricos. O el sonido, como las ondas sonoras, el tímpano, taca, 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 produce estímulos eléctricos. Entonces, al final de cuentas, son estímulos eléctricos. Pero todo eso se convierte en información, pero termina en zonas muy específicas del cerebro que, dependiendo de tu genética, si eres sensible a la música, te genera gusto. Entonces, imagínate estudiar eso y saber cómo generamos, cómo disfrutamos la música, cómo generamos la comida, gusto por ¿no? la pintura, por los sabores. A mí me dejó impactado en segundo año la fisiología y se da una combinación y yo dije, esto me gusta, la generación, la percepción de la realidad, la generación de ideas, de emociones, y vámonos a psiquiatría, con la doctora Andrea nuevamente en quinto año, ya me preparo en el internado, en el servicio, hago el examen para la especialidad, muy competido, paso a la primera, y cambia mi vida completamente cuando entro a psiquiatría en el hospital universitario en Monterrey. Yo tuve que ir a Monterrey, hice allí la especialidad, y fueron otros 4 años, hace 7 años de medicina, luego son 4 años de la especialidad. Desde que entras el primer día ya eres psiquiatra, pero claro, eres un psiquiatra que apenas, que ya sabes cómo funciona el cerebro, ya sabes cómo funciona todo, pero no tienes experiencia. Ahí te encuentras otros maestros, psicoanalistas, terapeutas cognitivo-conductuales, científicos, investigadores. Entonces fueron 4 años en Monterrey, y en donde ya también, pues ya te formas con todo el tiempo viendo ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, problemas de personalidad. Y yo creo que más cuando lo vives ya la experiencia de tener pacientes o gente que lo padece, ya al vivirlo en el día a día a lo mejor ya la experiencia es muy diferente, ¿no? Una cosa horrible al principio. Sí, claro. Por ejemplo, llegas de medicina, pura ciencia, y de pronto hice mis primeros 3 meses en neurología. Ya cuando entré en neurología, mis compañeros ya tenían 3 meses, porque roté 3 meses, ya tenían 3 meses con experiencia con trastornos de personalidad, con problemas graves, ¿no? De la conducta. Y yo todavía estaba en la parte médica, en la parte científica. Entonces, cuando llego y te topas con personas con trastornos de personalidad, es una cosa horrible. ¿Por qué? Porque son trastornos, son conductas que te despiertan emociones, o sea, por más que trates de ayudarlos, saben cómo transmitirte sus frustraciones, saben cómo meterte en problemas con la gente que te rodea. Empecé a tener problemas yo con mis compañeros porque son pacientes que no se dan cuenta, pero hacen que le caiga muy bien un médico, pero que le caiga mal otro, y que ellos dos se contradigan porque perciben cosas diferentes. Luego llegan los supervisores, los maestros, hey, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Entonces es un caos, pero eso se llama comunidad terapéutica, ahí en la unidad de psiquiatría de Monterrey. Entonces al principio cuando entras son unas emociones que tú piensas, sabes que yo no estoy hecho para esto. Tienes pesadillas, tienes ansiedad, pero sin embargo la buena guía de los maestros, el acompañamiento de los compañeros, pasas esa etapa difícil y no, te apasiona. Me imagino que hay alguna terapia durante ese proceso. Claro. 4 años, los 4 años de la especialización fueron 4 años de psicoterapia. Okay. O sea, aparte de que comunicándote con los compañeros, supervisiones, entrenamientos, que te ayudan mucho a conocerte a ti mismo, cómo reaccionas y cómo reaccionan los demás, aparte de estar en psicoanálisis. Okay. Es una manera de conocer tu inconsciente, de conocer si eso que estás sintiendo es tuyo o viene de afuera, de un paciente o otra persona. Eso es indispensable, Cualquier persona que se dedique a la salud mental debe tener un análisis personal, una psicoterapia. Ese es uno de los problemas con muchas personas que se dedican a la salud mental, ya sea que no son psiquiatras
o son psicólogos, pero no son psicoterapeutas, empiezan a tratar personas, pero sin el trabajo personal. Okay. Entonces, al no conocerse bien, al no distinguir, solamente ven teoría y ellos con su buena voluntad interpretan la conducta a como Dios les da a entender, ¿sí? Hacen un montón de iatrogenias, o sea, muchos problemas que son de ellos terminan transmitiéndoselos a sus pacientes. Bueno, a mi punto de vista todavía no están como que muy aptos para dar terapia así, ahora sí que con toda libertad, ¿no? Sí, hay que tener cuidado porque hay muchísimas, así hay de carreras que forman psicólogos, psicólogas. Pero muchos de los psicólogos no se especializan. De hecho, la mayoría, yo creo que más bien la minoría se especializa en psicoterapia. La mayor parte nada más estudiaron la licenciatura de psicología, pero un psicólogo no debe dar psicoterapia. O sea, la psicoterapia la da una persona que hace una especialidad en psicoterapia y sí, surgen de la psicología o de la medicina o de la psiquiatría. Y a diferencia de la psiquiatría, que es una especialidad médica, tienes tus 7 años como médico, luego tus 4 años con supervisiones de especialidad en psiquiatría, en salud mental. Y luego, aparte de eso, por ejemplo, en mi caso, además de eso, tengo mi formación en psicoterapia, en terapia breve, ¿no? Entonces, sí, siempre hay que buscar personas que estén certificadas y que sí, o sea, sí tengan una formación especializada en psicoterapia.